vengándome de un traidor. Yo dirijo una consultoría informática. De hecho, fue un trabajo que conseguí a través de esta consultoría, lo que me consiguió la oferta de trabajo en la empresa donde pasó esta historia. Yo fui nombrado el jefe de informática y tenía un equipo de 20 personas que desempeñaban diversas funciones. El antagonista de la historia es una persona a la que voy a llamar Bill. Cuando empecé en esta empresa, Bill trabajaba en el departamento de instalaciones. Su puesto corrió el riesgo de ser reducido. Por lo tanto, pidió un puesto como aprendiz en el departamento de informática, ya que era un entusiasta y tenía un don con la tecnología. Al principio se mostró muy agradecido con la oportunidad. También era muy trabajador, lo cual era estupendo. Como resultado, decidimos desarrollarlo, enviándolo a una capacitación formal y mejorando sus perspectivas de ascenso. Rápidamente subió de puesto y estaba en camino a convertirse en un profesional de la informática del más alto nivel. Pero entonces empezó a cambiar. Tal vez fuera la atención o los elogios que recibía, o tal vez era algo relacionado con su personalidad. No lo sé, pero empezó a quejarse de que no se le apreciaba lo suficiente. En concreto, pensaba que deberían pagarle más porque era muy bueno en lo que hacía. Hay que tener en cuenta que le pagaban lo mismo que a otros empleados con más experiencia que él, y que llevaban mucho más tiempo que él en la profesión. Entonces empezaron los problemas de verdad. En aquella época, la mayoría de las empresas no contaban con representantes de informática en los consejos de dirección. En mi calidad como responsable de informática, yo dependía del director financiero, el cual formaba parte del consejo de dirección. El director financiero entendía que yo solo dependía de él para cuestiones de administración, como aprobar tiempo libre, etc. Y entendía que cuando era cuestión de administrar informática, ellos solamente debían seguirme y no interferir. Ahora bien, esta empresa solía cambiar de directores financieros más o menos cada 2 años, y cada vez que un nuevo director empezaba a desempeñar su trabajo, Bill aprovechaba la oportunidad para quejarse de que no le estaba pagando lo que valía. Luego empezó a quejarse de que yo lo estaba reteniendo porque, aparentemente, yo lo veía a él como una amenaza para mi puesto. Hizo esto con 3 directores financieros seguidos, los cuales, luego de hablar conmigo, se dieron cuenta de que Bill tenía delirios de competencia y de que no tenía los conocimientos o la experiencia que decía tener. Yo le dejé a Bill muy en claro que decir lo que estaba diciendo a mis espaldas no le hacía ningún favor, ya que, ni con la mejor voluntad del mundo, no había forma de que tuviera los conocimientos, la experiencia, ni la capacidad para hacer mi trabajo, y de que tenía que asumir más experiencia y formación si alguna vez planeaba asumir mis funciones. Entonces, Bill empezó una aventura con una empleada del departamento financiero, la cual terminó en un embarazo accidental. Bill se me acercó y me dijo que ahora ocupaba más dinero porque tenía un hijo en camino. Yo le dije que su decisión de tener un hijo no era relevante para su empleo o su sueldo, y de que sería injusto para sus compañeros, algunos de los cuales también tenían hijos, que él cobrara más que ellos. Me di cuenta de que mi respuesta lo molestó, y él amenazó con renunciar. En ese momento yo le dije directamente que si no estaba contento podía irse a trabajar a cualquier otro sitio, y de que yo no lo estaba obligando a trabajar para esta empresa. Al darse cuenta que sus amenazas no tenían fundamentos, se echó para atrás. Yo le estaba pagando mucho más de lo que sus conocimientos o experiencia valían en el mercado. Pero entonces en la empresa empezó a trabajar un nuevo director financiero con los mismos delirios de competencia en respecto a informática. A este director no le gustaba que yo no estuviera a su servicio, y cuando Bill se quejó ante él, encontró una audiencia dispuesta. De algún modo, Bill consiguió convencer al nuevo director de que era lo bastante competente como para hacer mi trabajo, y le dijo que él estaría completamente dispuesto en hacer lo que sea que el nuevo director quisiera en referencia a informática. En este momento yo ya estaba harto de la situación, y le dije al director que no seguiría sus instrucciones en cuanto a informática, y de que si me querían fuera, me pagaran y yo me iría. Aquí es donde vino la puñalada por la espalda. Sin que yo lo supiera, Bill había conseguido la contraseña de una cuenta de administrador de correo, la cual no debía tener, y había entrado a mis correos corporativos.
Cuando me incorporé a esta empresa, yo seguía asesorando de forma gratuita a algunas organizaciones benéficas sin ánimo de lucro que ocupaban asesoramiento informático. Bill llevó copias de estos correos al director informático. Después Bill y él fueron con el director general, acusándome de dirigir mi propio negocio en horario de trabajo y de utilizar recursos de la empresa. El director general estaba furioso, comprensiblemente, y me suspendieron inmediatamente, con sueldo, mientras Recursos Humanos iniciaba una investigación. Tanto Bill como el director financiero me hicieron la vida imposible durante este periodo, difundiendo rumores e insinuaciones de por qué me habían suspendido, e insinuando que estaba defraudando a la empresa. Para cuando Recursos Humanos investigó y me declaró inocente, mi reputación en la empresa estaba por los suelos. Tuve una junta con el director de Recursos Humanos y el director de la empresa, los cuales básicamente me pidieron disculpas por haber dejado que las cosas se les fueran de las manos, pero me dijeron que mi puesto era insostenible debido a todo el drama, y de que si consideraba renunciar, me pagarían una gran compensación, y además unas increíbles referencias. Yo acepté. El director de la empresa me firmó un cheque por 6 meses de salario, y tanto el director de Recursos Humanos como el director general me dieron referencias excelentes por escrito. Después me enseñaron la puerta. Perdí un trabajo que me encantaba y la reputación que me había labrado en la empresa, lo cual me dolió como un insulto de Samuel L. Jackson. Ahora viene la venganza. Yo mantenía una buena relación con todo mi antiguo equipo, y ellos siguieron en contacto conmigo luego de que la investigación acabara y yo me fuera. Básicamente, a Bill exactamente no le dieron mi antiguo empleo, pero sí lo ascendieron a director de informática, lo cual significaba que le aumentarían el sueldo, pero no tanto como a mí, pero sí tendría que hacer la misma cantidad de trabajo que yo hacía. Esto fue importante más tarde, cuando le tocó sufrir. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que los informáticos somos los guardianes de toda la información de la empresa. Tenemos acceso a todo y controlamos absolutamente todo lo que ocurre cuando se utilizan los equipos informáticos de la empresa. Uno de los principales motivos por los cuales Informática hace esto es por motivos de auditoría y cumplimiento, y esta empresa en concreto trabaja con contratos estatales, lo cual significa que tienen que cumplir las normas estatales de auditoría informática y asistir a un comité estatal anual también de auditoría informática. Saber cómo superar con éxito una auditoría estatal de seguridad informática y de información no es algo que se aprende en un libro o en un curso, sino que se adquiere con experiencia y la tutoría de otras personas que han aprendido antes que tú, las cuales transmiten esos conocimientos. El director financiero sabía que venía una auditoría y pensaba que la podía superar fácilmente, seguramente creyendo que sería similar a una auditoría financiera, pero se equivocaba. A Bill se le encargó recopilar todos los datos necesarios para la auditoría anual y no tenía ni idea de qué hacer. Intentó pedirle ayuda al resto del equipo, pero ellos sabían que lo mejor sería mantenerse alejados de la situación, y básicamente le dijeron a Bill que no sabían qué hacer. ¿Qué debería hacer Bill? Muy sencillo. Revisó mis antiguos correos electrónicos y encontró la respuesta a la auditoría que yo había presentado el año anterior. Cambió las fechas, los nombres y se la pasó al director financiero, el cual la presentó al Estado. De lo que no se dieron cuenta fue de que como había sido yo quien anteriormente había presentado las auditorías de informática a nombre de la empresa, la oficina del interventor del Estado me llamó a mí para preguntarme si estaba al tanto de la reciente presentación de la empresa, ya que tenía algunas preguntas sobre algunas cifras que eran sospechosamente similares a las de años anteriores. Yo sabía que esto básicamente no era posible, y le dije al interventor, primero, que esas cifras parecían imposibles y fraudulentas. Segundo, yo ya no trabajaba para esa empresa. Tercero, yo no tenía nada que ver con la representación, y si tenían alguna pregunta, deberían hablar con el director financiero de la empresa, ya que yo no tenía nada que ver. Poco después de eso, Bill y el director financiero tuvieron una fuerte discusión. Yo no supe de qué fue, pero al parecer hubo una gran pelea a gritos en la oficina, y Bill fue despedido en el acto por grave insubordinación y una mala conducta. El personal de seguridad lo sacó del edificio, mientras que Bill tenía una enorme sonrisa en la cara. Bill no estaba preocupado, porque tenía un trabajo de ensueño esperándolo.
Pero volveremos con Bill después. De vuelta al director financiero, que decidió representar a la empresa en el Comité Estatal de Auditoría Informática. Pero, antes de eso, el director de Recursos Humanos me llamó. Yo no le contesté. Me dejó un mensaje de voz con los siguientes términos. Hola, Jope. Esperaba que te pudieras unir al director financiero en su representación de la empresa en la próxima junta del Comité de la Auditoría Estatal para ayudar a abordar las preocupaciones que han surgido con la auditoría de informática este año. Estaríamos encantados de pagarte el doble de tu tarifa diaria de tu antiguo puesto, más todos los gastos del viaje. Nos estarías haciendo un gran favor. Yo ni siquiera me molesté en contestar. Decir que el resultado fue un espectáculo de porquería es quedarse demasiado corto. El director financiero no podía explicar por qué las cifras de este año eran exactamente las mismas que las del año anterior, y ni siquiera sabía qué significaban la mayoría de ellas, ya que no tenía más que el conocimiento básico de las normas y reglamentos informáticos. Se hizo evidente que las cifras estaban muy lejos de la realidad, que la empresa había falsificado el informe y que habían perdido su acreditación de informática, lo cual inhabilitaba a la empresa para trabajar para el Estado, lo cual representaba aproximadamente el 20% del negocio, en aquel momento unos $20 millones. Como resultado, el director financiero perdió su acreditación de contador público, debido a actos deshonrosos y a presentar un informe fraudulento, y como ya no tenía su acreditación, fue despedido, porque ya no tenía los requerimientos para ser el director financiero de la empresa. Si lo buscas en línea, ahora trabaja como agente inmobiliario. Ahora pasémonos con Bill. Bill había seguido fomentando una creencia enfermiza en sus capacidades y experiencia. Él creía que iba a cobrar lo mismo que yo cuando me fuera, y cuando no fue así, se molestó, de modo que empezó a buscar otro trabajo, y encontró el puesto perfecto. Este empleo era ideal para alguien con su nivel de experiencia y conocimientos, y le pagaban un sueldo muy generoso. Bill pidió el puesto, pasó por 3 rondas de entrevistas y le ofrecieron el trabajo, sujeto a un periodo de prueba. De modo que cuando Bill fue sacado del edificio de su antiguo trabajo, confiaba que le esperaba un futuro mejor. Lo que Bill no sabía era que el trabajo que le estaban ofreciendo era para una de las empresas sin ánimo de lucro para las cuales yo solía hacer trabajo pro bono. Tenía buenas relaciones con el director general de esa empresa, y una noche me encontré con él en un restaurante y me dijo que le había hecho una oferta a una persona que trabajaba en mi antigua empresa. Cuando me dijo que era Bill, debió haber visto la expresión en mi rostro, porque posiblemente esperaba que me alegrara, no que me horrorizara. Él me preguntó al respecto, pero como no quería arruinar mi tarde del viernes, le dije que el lunes me pasaría por su oficina para hablar con él. Llegado el lunes fui a su oficina y le conté toda la historia de Bill y el dolor de cabeza que me había causado. El director se quedó estupefacto y me dio las gracias por la información. Aquí viene la mejor parte. Cuando el director y yo estábamos saliendo de su oficina, ¿a quién veo entrar? Así es, Bill, que acababa de salir de su coche, trajeado y calzado para su primer día de trabajo. Está al otro lado del aparcamiento. Lo veo y hacemos contacto visual. Ve que estoy con el director y me gusta pensar que en ese instante ensució sus pantalones, aunque la verdad es que la expresión en su cara era más de sorpresa que del horror que te hace ensuciar tus pantalones. Yo me fui sin hablar con él, pero lo que ahora sé es que ya no trabaja ahí. Yo he vuelto para ayudarles con la consultoría informática y la persona que ocupa el puesto en la empresa no es Bill. Lo que sí sé es que si lo buscas en línea, muestra que su último trabajo fue en la empresa en la que ambos trabajábamos, y lo último que supe de él es que consiguió un empleo de soporte de informática para Geek Squad, el cual le paga menos que la mitad de su sueldo original cuando comenzó en informática. Mientras tanto, la mujer que embarazó, la cual aún trabaja en el departamento financiero de la antigua empresa, de vez en cuando publica en Facebook que tiene que criar sola a su hijo, sin la ayuda de ningún vago. Independientemente de a qué te dediques, siento que en algún momento todo mundo ha conocido o ha sido un Bill. Yo no debería estar aquí, yo debería ser el jefe, deberían darme un aumento, yo trabajo más que nadie. Es inevitable, pero la mayoría del tiempo es inofensivo. Sin embargo, este Bill tenía un poco más de iniciativa, y hay que darle algo de crédito por su determinación.
Imagino que la pelea que tuvo con el director financiero fue porque Bill le pidió que le aumentara el sueldo. Oh, bueno. Me pregunto si ahora siente que le pagan lo que vale,